Sí. Perfecto, Ley. Listo, muy bien. Confírmenme, por favor, si están viendo pantalla en este momento. Yo estoy viendo a usted que está hablando. ¿No ves la pantalla de la presentación? Está la pantalla, ¿eh? Ahí Rodrigo Panta- dice que sí. Pantalla, Fíjate, José Luis, sí. que se comparta la pantalla porque ya se está mostrando la pantalla. Es algo de la configuración. Graciela Peregrino, hola, ¿cómo te va? Qué bueno, Graciela, una colega que sabe muchísimo de neumática. Listo, perfecto, excelente. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy acá. Bueno, me presento, mi nombre es Lady Mora, yo soy líder comercial del CTS Bogotá Llanos Orientales desde la unidad de negocios de Microcolombia. Estamos acá pues con varios compañeros para poderles presentar esta línea que también ofrecemos desde Micro en la línea de capacitaciones, como es el tema de simulación de PLC. Vamos a hablar hoy de toda esta línea y ese avance que tuvimos en algún momento para la industria en temas de controladores programables. Entonces, pues para los que no nos conozcan o como para brindarles un poquito más de información de Micro, Micro en este momento ya la podemos ubicar de hecho en varias partes de Latinoamérica. Está en Argentina, Brasil, México, Chile, Perú, Colombia. Y pues digamos que el enfoque de Micro siempre ha sido y siempre va a ser poder apoyar la industria latinoamericana. Entonces, hace parte de eso el presentar estas herramientas de webinar para que podamos también sumarle a la industria y apoyarles también en mantener nuestros conocimientos y nuestras habilidades, digamos que al día. Bueno. Presento acá al equipo que vamos a estar trabajando. Está mi compañero Pablo, que es el jefe de capacitación desde Buenos Aires, que es quien los ha estado saludando en este momento. Tenemos también a Eduardo Palma, que nos apoya también desde Chile, es el jefe del departamento de didáctica. Pues vuelvo y me presento, Lady Mora, líder comercial del CTS Bogotá y Llanos Orientales desde Colombia, y también vamos a tener al ingeniero Martín Nota, que va a ser es el jefe de capacitación del CTS desde Córdoba. En los QR que encuentran ahí van a encontrar pues nuestros datos de contacto, nuestros teléfonos para que puedan comunicarse con cada uno de nosotros y puedan pues también tener ese apoyo, ese recurso de contacto en lo que necesiten, porque para eso estamos. Bueno, y hoy vamos a hablar específicamente ya del tema de automatización industrial. Cuando pasamos de recibir toda esa información que tenemos en la industria, en todos los procesos industriales, y se empieza a procesar para reducir un poco como esa intervención del humano y hacer esa manipulación de datos un poquito más cómoda, digamos que sacan un poco de la industria la parte que se manejaba antes de todo lo que era relay, cableado y ese tema. Entonces, pues vamos a ver cómo fue que se formó este nuevo desarrollo, esta nueva tecnología en la industria. Estamos hablando desde 1968, que fue cuando General Motors empezó a considerar ese cambio, ese pasar de todo ese tema de lógica cableada a poder reducir y manejar todos esos datos que se tienen en la industria a través de un controlador. ¿Qué se necesitaba? Pues disminuir los costos, reducir los tiempos también de operación, que se pudiera proyectar una ampliación en las plantas, que eso no se lograba pues con tanto cableado y tantos datos que se necesitaban procesar para mejorar ese entorno industrial. Digamos que a través de la industria, las empresas que empezaron también a participar en esa nueva incursión en controladores, encontramos a Allen Bradley. Ellos sacaron, digamos que el primer controlador que fue el PDQ, que de hecho lo reemplazaron muy, muy rápido la competencia. Y de ahí surge el primer controlador programable llamado Modicon 084, el cual fue comprado por Schneider Electric en 1997 y del que empezaron ya a, digamos que, fortalecer con todo lo que conocemos hoy en PLC. Y como les decía, pasamos de una lógica de relé completamente cableada,
difícil de controlar y de hacer modificaciones, a una primera versión que sería nuestro Modicon 084 para mejorar y facilitar todo ese control de datos de la industria. Entonces, digamos que concentrando un poco conceptos, estamos hablando de que esa automatización lo que hacía era integrar todos los componentes electrónicos y todos los controladores que nosotros teníamos en la industria, en los procesos industriales, para poderlos centralizar y controlar de una manera en la que no tuviera que intervenir tanto la parte humana, que fuera efectivamente mucho más autónomo, de ahí la palabra automatización. Entonces podemos hablarla como un conjunto de elementos tecnológicos, como dice acá, que realiza ciertas funciones, ciertas operaciones, se le dan ciertas órdenes para que pueda ejecutar sin que se tenga la intervención de un ser humano. ¿Listo? Muchos pues ya hemos visto algunas aplicaciones que pues esto lo utilizamos ya bastante. Estamos hablando desde 1978, obviamente ya a la fecha de hoy lo utilizamos muchísimo en la industria. Acá podemos ver todo lo que es el PLC, pantallas HDMI y podemos ver en varios procesos cómo nosotros tomamos datos, válvulas de llenado, tenemos motores cinta transportadora, por ejemplo, para este tipo de automatismo y todos estos datos los vamos a procesar a través de un PLC y poder a través de ese control que le vamos a dar a todas esas señales, visualizarlo también en una pantalla HMI. Otra aplicación, por ejemplo, tenemos acá una instalación de una cisterna donde vamos a encontrar sensores, vamos a tener actuadores, por ejemplo, cilindros neumáticos, o podemos encontrar hidráulicos, motores. Estos van a ser obviamente controlados a través de algunas válvulas direccionales o algunos contactores. Y lo que nosotros hoy en día entendemos de automatización es que todos esos sensores, actuadores, y controladores de potencia los vamos a integrar a un sistema de procesamiento y conforme a lo que programemos en él, vamos a lograr tener una visualización y un monitoreo en alguna pantalla o en alguna interfaz hombre-máquina. Bien, ¿Listo, Martín? gracias Ley por tu comienzo, tu presentación. Voy a continuar justamente con esa diapositiva que estaba proyectada. Vamos a continuar con este contenido. La idea es, en base a lo que fuimos viendo, bueno, ir identificando que en este caso el PLC lo que va a buscar es, de alguna manera, integrar los distintos periféricos que tenemos en una automatización. De manera tal que lo que vamos a hacer es tomar todo lo que serían señales de entradas, procesarlas a través de una lógica programada y actualizar señales de salida. Esa es la lógica que va a buscar la aplicación de un PLC. Entonces, lo primero que tendremos que hacer ahora es intentar definir qué es un controlador lógico programable, como lo indican sus siglas, y lo podríamos resumir en sintetizar que es un dispositivo electrónico programable utilizado en entornos industriales, aplicado para máquinas y procesos lógicos o secuenciales. Esta es una definición sintética. Si nosotros buscamos temáticas relacionadas a robótica y relacionados, vamos a encontrar alguna ampliación, pero el objetivo general es justamente lo que presenta acá esta definición. Este tipo de dispositivos, acá ustedes pueden ver una imagen, perdón, esa diapositiva vuelvo, pueden ver una imagen de lo que es una unidad de este tipo, que acá lo vamos a recuadrar. Esa unidad, que sería un PLC, para aquel que no conoce sobre esta temática, eso es un dispositivo que entra en la palma de una mano, ¿sí? Para que puedan dimensionar el tamaño que tiene, y pesa algunos gramos, es algo bastante liviano para que se pueda comenzar a manipular. Esto un poco para concentrarnos de qué estamos hablando. ¿Cuáles son algunas de las características que destacan este tipo de tecnología? Hablamos de que son unidades programables y reprogramables por un usuario, es decir, que yo hago un programa de base o un main program, como se le suele llamar, y lo puedo editar la cantidad de veces que sea necesario. Incluso lo puedo borrar y levantar ediciones nuevas, que sigue siendo válida esa práctica. Es aplicable en entornos industriales, es decir, está concebido bajo normativas que permiten no interferencia con ruidos electromagnéticos, que sería uno de los principales perjuicios que tienen las tecnologías programables en entornos del tipo industrial. Esto lo aclaro porque muchas veces surge la consulta de
que hay ciertas problemáticas que uno, condiciones ideales, podría desarrollar con alguna otra tecnología económica, tecnología accesible a cualquier usuario. Bueno, la realidad es que eh, los ruidos, la interferencia electromagnética es lo que hace que muchas veces lo que yo programo con otro tipo de tecnología en laboratorio o de manera doméstica, cuando lo aplico en un entorno industrial, no funciona. Entonces, ahí es donde validamos el uso de este tipo de dispositivos homologados. Y aplicable para resolución de máquinas y procesos lógicos o secuenciales que condice con la idea de esta concepción inicial que mostraba Ley en las primeras diapositivas de una breve reseña histórica de lo que es el PLC. Es común, en el caso de la tecnología programada, compararlo con lo que es una computadora. De alguna manera, en una computadora convencional que fue mutando con el tiempo, pero encontramos este tipo de componentes. Encontramos un monitor, un teclado, una lectora de memorias, en su momento fue CD, DVD y las distintas tecnologías que podemos tener, y después otros componentes como impresoras que lo podemos tomar como una etapa de salida. Entonces, de alguna manera, yo lo que veo acá es que tengo unidades para introducir información, como podría ser a través de un teclado, a través de esta lectura de discos. Tenemos unidades para extraer información, que sería el monitor y la impresora propiamente dicho, y entre medio, entre esa entrada y salida, hay una serie de componentes que hacen una lógica de funciones que vendrían a ser los que vemos acá, una CPU, memoria, un disco, una fuente de energía, para que todo esto se pueda comunicar y pueda tener un resultado final. En el caso de un PLC, una de las concepciones que tiene es hablar de una pequeña computadora de un entorno industrial. Bueno, es porque sigue una lógica muy similar. Nosotros vamos a tener toda nuestra sensórica de cualquier tipo que va a constituir todos los elementos de entrada, las inputs en nuestro PLC, y vamos a tener todos los elementos que yo puedo accionar, que cuando les dé una orden van a generar un cambio en el entorno, que van a ser nuestros elementos de salida. La relación entre esa entrada y esa salida es la electrónica que tiene el dispositivo, compuestos por componentes, como tenemos en el caso de una computadora convencional. Por eso es que nosotros hacemos este paralelismo entre lo que sería una computadora y lo que es un PLC propiamente dicho. Bien, voy a sacar esto acá, ahora sí. ¿Cuáles serían, de alguna manera, sintetizar las ventajas que tiene? Fíjense que yo acá tenemos puestas 5 ventajas y hemos dejado relegado una última que está resaltada en rojo porque siempre es un punto de discusión. Cuando nosotros hablamos de ventajas decimos la flexibilidad, dada la posibilidad de modificar el software sin modificar el hardware. Es decir, esto supone el caso donde yo hago mi tendido, mi cableado completo en los orígenes, en un inicio, es decir, busco toda la sensórica que voy a utilizar, busco todas las salidas, hago el cableado, armo mi tablero completo y lo que yo voy a hacer es ir cambiando cómo se relacionan esos componentes, es decir, si lo aplico en una electroneumática de control, voy a ir cambiando el orden de movimiento de mis distintos actuadores, no mediante el cableo, sino mediante un programa de manera tal que en cuanto al tiempo de modificación es sumamente más rápido el tiempo de modificación de un programa en un PLC que tener que hacer un nuevo cableo en una lógica RL. En una lógica RL a veces era tan solo cambiar el orden de uno o dos conductores. Eso por lo general la persona que está encargada de ese puesto a lo mejor tiene los conocimientos para hacerlo. Muchas veces cuando viene una persona ajena al puesto, por más que tenga el conocimiento, tengo que empezar a leer el plano, interpretar el cableado, ver qué es lo que tendría que modificar y lleva mucho tiempo. Mientras que en el caso del programa, por supuesto, si tenemos los conocimientos de programación necesarios, los cambios son mucho más rápidos y de una rápida puesta en marcha o puesta en ejecución. Hablamos de una elevada confiabilidad. Buscando en distintas bibliografías podemos encontrar duraciones promedios de 60 años de este tipo de dispositivos aplicables en la industria. De acá lo que quiero tomar no es el número de 60 años, sino el significado que esto tiene. Es muy probable que nosotros encontremos que en la industria el PC se va a ir actualizando porque se va adornando a nuevas tecnologías, nuevos protocolos de comunicación, pero no porque el dispositivo me quede fuera de servicio, me quede obsoleto, ¿sí? Es decir, de alguna manera las compañías apuestan, perdón, a esta actualización de los componentes, reemplazando unidades viejas por algún agregado que tenemos.
de tal manera que eso permite sacar algunos PLC de circulación y actualizarlo con unidades nuevas, pero no se actualizan porque dejaron de funcionar, que ese sería el punto que ataca la confiabilidad. Un fácil ajuste, esto se da en que yo puedo, cuando hago un programa, a medida que yo voy editando el programa, tengo la posibilidad de visualizar errores, errores donde a lo mejor tengo un error de sintaxis, un error de escritura y demás, lo puedo visualizar. Puedo visualizar errores en un periodo de simulación, una simulación que puede ser íntegramente en nuestra pantalla o bien una simulación ya ir lanzándolo a campo y por supuesto que también tengo la posibilidad de hacer un ajuste con errores en campo. Entonces tengo distintas etapas para poder ir depurando mi programa. En cuanto a la modularidad, se referencia que este tipo de unidades, nosotros hablamos siempre de que son modulares, es decir, que yo puedo ir agregando zócalos para albergar mayor cantidad de sensórica en nuestras entradas, para poder comandar mayor cantidad de salidas y módulos de conexiones de Internet, módulos para variadores de frecuencia, para más conexión de pantallas y demás, por supuesto, siempre y cuando el procesador de ese dispositivo me permita, pero tienen una gran posibilidad de ampliación. La estandarización hace referencia a nivel industria a una misma gama de PLC. ¿Qué quiero decir con esto? Es común que si yo me manejo con una firma de PLC, que estoy fabricando una línea de montaje y quiero replicar esa línea de montaje en otro lado, bueno, tomando esa misma línea de PLC, básicamente se basaría como en un copiar y pegar ese programa, con las adecuaciones correspondientes, pero así eso está apuntado la estandarización. Y dejamos relegado el punto de reducción del coste del automatismo porque muchas veces termina siendo un argumento de discusión y la realidad es que nosotros acá lo que siempre decimos es que planteamos una ecuación costo-beneficio. No lo tengo que pensar para reemplazar una lógica de dos relés, sino que lo tengo que pensar en un reemplazo de un tablero donde tengo decenas, centenas de relés. Bueno, ahí realmente evidencio esta ecuación costo-beneficio resulta satisfactoria. Bien, habiendo pasado por estas ventajas en el uso del PLC, acá simplemente como comparativa lo que es un tablero de lógica cableada versus lo que es una lógica programada. Es cierto que la lógica cableada sigue existiendo hoy, se sigue haciendo. Lo que nosotros estamos mostrando es que podemos migrar la lógica cableada actual hacia esta lógica programada. Lo que mostramos a la izquierda no quiere decir que toda lógica cableada se encuentre de esa forma, por supuesto que no, pero sí cuando uno empieza con intervenciones por fallas y empezamos a pasar distintos técnicos por el mismo tablero, bueno, es probable que en algún momento nos encontremos con esa imagen de la izquierda versus algo totalmente limpio que sería lo que está mostrando la imagen a la derecha. Y esto a su vez también nos permite otro concepto que deriva del tiempo y es el siguiente. Cuando yo analizo un plano de una lógica cableada convencional, como lo vemos acá, este es el tipo de simbología que utilizamos. Cuando pasamos al caso de un PLC, fíjense que los elementos siguen siendo los mismos, lo que cambia es el programa. Y el agregado de este programa busca que, o buscaba inicialmente en sus orígenes, que aquel personal que tenía conocimiento de lo que era la lógica cableada, cómo se desarrollaba y cómo se interpretaban los planos, no tuviese un cambio muy abrupto a la hora de pasar a esta tecnología programable. Por eso es que cuando nosotros planteamos un diagrama ladder, como vamos a ver en un ratito, para programar un PLC, vamos a ver que esa simbología uno inicialmente la interpreta como contactos eléctricos. Pues cuando nosotros entramos en detalle, hacemos algunas salvedades, pero sigue justamente la línea de lo que venimos mencionando. Bien, a modo de síntesis, podríamos mencionar acá algunos ítems que tenemos que recordar a la hora de seleccionar un PLC. Entonces, cuando nosotros hablamos de que queremos realizar algún automatismo, nos preguntamos primero qué cantidad de entradas y salidas vamos a manejar y si estas señales tienen que ser digitales solamente o también vamos a manejar señales del tipo analógicas. Después podamos encontrarnos con unidades que en su catálogo nos indican la cantidad de pasos de programación. Entonces, esa cantidad de pasos de programación nos hace referencia a la envergadura del proyecto que yo puedo manejar con ese dispositivo. Tipos de comunicaciones, los protocolos que podríamos manejar con los distintos dispositivos. La escalabilidad, esto hace referencia a la posibilidad de ir ampliando con nuestro mismo PLC, con distintos módulos,
para poder cubrir las demandas que pueden ir surgiendo por ampliar nuestro concepto de automatización. Todo lo que sea control de movimiento para, por ejemplo, el caso de lectura de encoders y activación de servomotores, los protocolos de seguridad, el tema de soft, el soft siempre es un punto también importante a considerar en cuanto a la facilidad de manejo, la facilidad de adquisición del programa, la intercambiabilidad entre distintos usuarios y demás. El precio del componente, el servicio técnico que tenga, y hay un último punto que es muy importante, que es la voluntad final del cliente o la voluntad del cliente final. Es decir, en este caso nosotros tenemos que tener en cuenta que a la hora del diseño de una máquina, el diseño de automatismo, podemos proponer nosotros nuestras marcas, pero también debemos saber que muchas veces quien nos termina definiendo con qué marca tenemos que trabajar es el usuario final. Por eso, estos son algunos puntos seguramente que podemos incorporar otros más, pero una síntesis de qué tendríamos que tener en cuenta a la hora de formar un criterio de selección en el caso de un PLC. Lo que les voy a mostrar ahora es en nuestra línea de paneles didácticos y simulación, que esa idea lo va a continuar Pablo. Les quiero mostrar un pequeño video que sintetiza un poco lo que venimos conversando. Les pido un minutito, así se los puedo pasar a compartir. Bien, ahí ustedes lo deberían estar comenzando a visualizar, a ver. Eh, como se podía ver ahí en ese video, ahora vuelvo nuevamente sobre la presentación. Como se podía ver en el video, nosotros lo que estamos presentando es este tipo de tableros, donde lo que tenemos en este caso, en la prueba que estuvimos haciendo, es un tablero electroneumático. En la parte superior está todo el bastidor con la lógica RL. La parte baja es el panel neumático propiamente dicho. Y lo que se aprecia aquí en la imagen, en la derecha, este sería el módulo que se encarga de esa automatización. En este caso, compuesto por su termomagnética, una fuente para conversión de 220 alterna en 24 continua, la unidad de PLC propiamente dicha, una bornera para ampliar o para utilizar como zócalos de fuente. En este caso tendríamos algunos relés de estado sólido conectados como salida, parte de nuestra botonera, y podían ver ahí la interacción que hacíamos entre la lectura de estos sensores que vienen manejados o vienen conectados al PLC. Lo que hacíamos era activar este grupo de electroválvulas para realizar el movimiento de los distintos actuadores. Todo eso programado desde
esta unidad que ven acá a mano izquierda a través de esta computadora y podemos visualizar todo ese impacto a través de esta HMI o interfaz hombre-máquina, de alguna manera para sintetizar lo que podríamos ensayar previo a un prototipo o un diseño para aplicación industrial. ¿Sí? Este sería el inicio que nosotros podemos hacer, la entrada de gama para este concepto de automatización industrial que veníamos conversando. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles rápidamente cómo se ve un programa de PLC, que sería la unidad que vamos a visualizar en esta parte izquierda, lo que se ve acá, cómo se ve ese programa en la computadora, y por otro lado, cómo podemos ver esto mismo que está programado acá en el HMI, cómo se visualiza a través de un ordenador, que en definitiva son las herramientas de programación que nosotros vamos a contar. Entonces, ahora sí voy a compartir la pantalla completa y voy a arrancar por lo que es, en este caso, el PLC. Este proyecto está resuelto con un PLC de la firma Delta, con una unidad específicamente un DBP12SA2. Este tipo de programas nosotros podemos encontrar rápidamente en la zona superior todo lo que es una barra de herramientas, donde me voy a encontrar algo parecido a lo que es un paquete Office, en estas opciones de accesos que tengo en la parte superior, y una barra de herramientas para lo que es programación y edición en esta zona un poquito más baja. Acá vamos a encontrar en la parte izquierda un administrador de proyectos, donde voy a ver todo lo relacionado al hardware que voy a conectar y voy a poder establecer todos los comentarios que necesite para poder identificar en mi programa dónde encuentro a cada uno de nuestros componentes. Y finalmente vamos a ver en esta zona todo lo que hace referencia a la programación propiamente dicha. Y en la zona baja, algo muy importante es que vamos a ver lo relacionado a comunicación con el dispositivo, si estamos en línea o no, si estamos corriendo el programa o estamos en stop, y también la posibilidad de ir detectando algunos errores. Cuando yo cometo errores de sintaxis, el programa, mediante la compilación, me arroja esa información para que yo pueda modificarlo y poder continuar con la programación. Este es un programa sencillo que lo que buscaba era ese movimiento sincronizado de tres actuadores. Entonces, fíjense, lo que yo quiero mostrar acá es un poco la idea de estos contactos que nosotros vamos viendo acá, son las instrucciones de programación que usamos en el caso de un PLC. De manera tal que estas instrucciones, aquellos que están acostumbrados a la interpretación de planos eléctricos, no sufren un gran cambio. ¿Sí? Después tenemos que entender un poco cuál es la lógica que sigue esta programación, pero no vamos a ver un cambio muy abrupto, que es la idea en los orígenes del PLC. Vemos que tenemos la posibilidad de utilizar variables físicos, entradas físicas, entradas reales, la posibilidad de utilizar memorias que vendrían a ser bits de programación. Nosotros los llamamos muchas veces salidas virtuales, pero tiene toda su argumentación correspondiente. La posibilidad de utilizar registros de temporización, registros de contadores, de manera que si yo esto lo pienso en una lógica de relé convencional, mi temporizador, mi contador son dispositivos que los coloco en su zócalo, que los coloco en su real DIN y que me ocupan un lugar en ese tablero industrial, en ese tablero de lógica relé. En este caso no son módulos físicos, sino que son recursos de programación. Es decir, cuando mostrábamos inicialmente que nuestro PLC tiene una CPU, que tiene una memoria, etcétera, etcétera, bueno, en esa electrónica están este tipo de recursos que nosotros estamos mostrando acá. En este caso, esto es lo que corresponde para eh, la programación del PLC. También tenemos un análisis similar para lo que es la programación de HMI. También, en este caso, el proyecto está resuelto con un programa de la línea, con un HMI de la línea Delta, de la serie DOP 100, y la arquitectura del programa, por supuesto que sigue una lógica de disposición similar a lo que es ISP-Soft, que son de la misma firma. Parte superior, con todo lo que es herramientas de edición, herramientas de programación y algunos accesos directos. Y en la zona izquierda lo que es el Project Manager, y luego en la zona central la etapa de programación. En este caso está compuesto por inicialmente una imagen estática con el logo de la compañía, con algo referente a nuestra planta de producción de FRL, y tenemos una segunda pantalla, por ejemplo, donde hemos incorporado, que en el video en un momento hacíamos zoom en esta parte, acá estamos visualizando el comportamiento de los detectores de posición. El S1, S2, S3, S4, S5 y 6 para cada uno de los cilindros, podemos visualizar en tiempo real
su estado de activación y desactivación. Luego tenemos configurados acá los tres cilindros con una leyenda donde el fondo amarillo indica que están en reposo y el fondo verde actualiza la leyenda, saca el reposo y pone activado. Podemos visualizar el valor del timer en tiempo real, podemos visualizar el contador, podemos agregar indicadores luminosos y una gran cantidad de elementos de trabajo. Y finalmente podemos también hacer una simulación, es decir, yo puedo desde mi dispositivo, como por ejemplo lo vamos a hacer ahora para con esto ya cerrar esta parte, yo puedo trabajar, por ejemplo, con un simulador con su parametrización correspondiente. Lo mismo hago desde el top de DPSoft, TopSoft de acá. Trabajamos con su correspondiente driver de simulador y hacer en tiempo real acá lo tenemos configurado, una simulación de esta comunicación. Yo en este momento estoy viendo que la conexión de internet me estaría limitando para poder demostrarlo, pero lo que podamos, a ver si lo logramos hacer, si no pasamos a la otra parte propuesta, es terminar con un vínculo entre los dos dispositivos. Entonces entramos en lo que es, ahí ya los puse en ejecución a los dos, y nosotros podemos hacer una compilación, una descarga, simulando lo que sería la transferencia de información hacia el PLC propiamente dicho. Y ponerme en ese modo de simulación, como lo estamos viendo ahora, con el PLC puesto en modo run, que veo la leyenda en la parte inferior. Tengo que hacer lo mismo con mi programa de DOPSoft. Tenemos que también salir al espacio de simulación. Y con esta parte yo lo voy a cerrar. Acá yo lo que veo justamente es mi HMI, la que veíamos recién en el video, donde puedo interactuar tranquilamente. Acá tengo el caso de mi PLC. Por supuesto que voy a tener que hacer un forzado manual de los bits, que no dispongo de la simulación de lo que serían los microswitches reales para que se vayan presionando. Lo tengo que trabajar como una lógica binaria, pero yo tranquilamente puedo generar el cambio de los componentes. Fíjense que acá se activa una memoria y puedo verlo reflejado, en este caso en el HMI, que me indica cilindro A activo. Es decir, puedo empezar a correr esta lógica para verificar si está resuelta de manera correcta o bien para entrar en una fase de depuración donde puedo ir detectando errores para hacer las correcciones correspondientes. Si esta etapa de simulación la lanzo a un primer prototipo de prueba, como podría ser en un tablero, bueno, podemos hacer algunos ajustes que nos queden pendientes, conexiones de entrada, de salida, detección de errores, para pasar a una fase final de ejecución. ¿Sí? Bien, Pablo, si quieres pisar ahí mi presentación. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Perfecto. Buenísimas las presentaciones, chicos. Genial. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quieren escribir en el chat? ¿Alguna pregunta de lo que contaron Ley o Martín? Así yo voy preparando acá la compu. Me comentan ahí por el chat si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quieran consultarnos. No tengan miedo, ¿eh? Estamos acostumbrados a que nos pregunten. Ahí yo voy a preparar mi pantalla, exacto. Ahí me dicen cuando se esté viendo. Esperen que toque acomodar algunas pantallas acá. Tenemos en este momento 66 personas conectadas. Buenísimo. Entonces, bueno, voy a compartirles acá. Arranco con la presentación y después cambio al soft. ¿Sí? Dígame ahí si se está viendo mi pantalla, ¿sí, no? Sí, Pablo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, arranco con esto que se está recién presentando Martín. Empiezo por acá. Me quedo con este dibujo que recién hacía, digamos, esta foto de lo que les mostraba Martín, digamos, ¿no? Siempre cuando pensamos la arquitectura de una solución con un PLC, es decir,
lo que pensamos en la arquitectura de una solución. No solamente programar el PLC, porque si tenés bien hecho el programa del PLC, pero todo lo que es periférico al PLC no está bien dimensionado, seguramente la solución falle, ¿no? Nosotros en los tableros didácticos tratamos de reproducir esa idea, ¿no? Entonces, un poco acá, ¿cuál es la arquitectura que tiene el PLC, digamos, una solución con PLC? Como en esta simulación que hizo Martín, que está en Córdoba, acá en la provincia de Córdoba, en Argentina, y bueno, estos días se estuvo trabajando mucho para armar esta presentación para ustedes. Fíjense, lo central es el PLC, ¿no? O sea, el PLC es el elemento central, es el que va a procesar información. ¿Qué información? La información de entradas que van a provenir en este caso de la interfaz hombre-máquina, el HMI, que él también programó. No sé si vieron que cuando él mostraba el programa había algunas variables, digamos, ¿no? O sea, yo cuando uso la pantalla HMI, lo que estoy generando es bits que voy a acceder de manera, digamos, virtual. Es decir, yo no voy a tocar un pulsador físico, sino que voy a tocar un espacio en la ventana de la pantalla y eso está vinculado a una memoria que va a ser un bit dentro del programa, ¿no? Entonces Martín tuvo que crear eso. Y también la otra información de entradas no menor, que es muy importante acá, que es lo que aprendemos cuando aprendemos con este tipo de tecnologías, ¿no? Son los sensores. Porque digo, yo no sé si el cilindro está adentro o está afuera, si es que no hay un sensor que detecte. Entonces Martín tuvo que también conectar a las entradas del PLC los sensores. Y después tenemos los actuadores. Y como actuadores, acá obviamente tenemos los cilindros neumáticos, pero en una solución mecánica yo tengo que dimensionar bien esos cilindros mecánicos. O sea, es decir, qué fuerza voy a hacer, con qué presión voy a trabajar, qué diámetro de basta voy a tener para que no se pandee, etcétera, ¿no? O sea, tengo un montón de condiciones mecánicas que tengo que resolver bien para que ese sistema funcione. Pero lo importante en el caso del PLC, y ahí Martín lo señalaba súper bien, es el tema de las válvulas, digamos, ¿no? Nosotros acá tenemos electroválvulas y lo que tenemos acá es un arreglo de válvulas, una raya de válvulas que tiene 4 electroválvulas, 2 monoestables, 2 biestables, y entonces que individualmente Martín puede cablear cada salida al PLC. Entonces ahí también esa parte de la solución es muy fundamental. ¿Por qué? Porque yo tengo que dimensionar qué tipo de válvulas voy a utilizar para saber cuántas salidas voy a usar del PLC. Si es una válvula biestable, me va a llevar 2 salidas del PLC. Si es una válvula monoestable, una sola. ¿Qué tipo de salidas tiene el PLC? Si el PLC tiene salidas a relé, a transistores, y a partir de ahí, ¿qué consumo voy a tener? Entonces, estas válvulas hacen la función de preactuador. Es decir, es lo que está previo al actuador, que es tan importante como el actuador en sí mismo, ¿no? Entonces, lo bueno de esta solución que acá les mostró Martín, que él la customizó especialmente hoy para el webinar, es que trabajando con tableros didácticos, o sea, enseñando o aprendiendo, según de qué lado estés en ese momento, con tableros didácticos, uno aprende muy cercano a lo que después tiene que resolver cuando realmente trabaja en la industria o cuando diseñas máquinas, digamos, ¿no? Los que tenemos la suerte de poderlo haber hecho, cuando trabajamos con un tablero didáctico, realmente estamos transmitiendo lo mismo que hacemos cuando trabajamos en la industria, cuando hacemos mantenimiento, porque imagínense que si acá yo muevo un poco este sensor 1 centímetro para atrás, ya el pistón va a seguir de largo y esa señal el PLC no la va a tener y me va a generar un error, que es un error muy frecuente, muy sencillo, pero muy frecuente en la industria, ¿no? Entonces digo, todo esto nos permite simular el hecho de aflojarle, aunque sea un cablecito a la bordera de una salida, de una entrada, poner una electroválvula con un solenoide que esté quemado. Es decir, nosotros a partir del tablero didáctico no solo diseñamos, sino que también aprendemos a interpretar planos, aprendemos a detectar fallas y por eso lo interesante de poder contar con este tipo de tecnología, ¿no? En esa línea, yo les quería contar ahora sobre algunos equipos que comercializamos en toda la región, realmente por eso hoy lo estamos haciendo también con mucha alegría acá con Ley, que es de Colombia. La verdad que está bueno siempre trabajar con gente de otros países de la región. Este es el panel didáctico de PLC, digamos, ¿no? Esta sigla, este número es el interno nuestro. Y este tablero sería una solución electroneumática, digamos, ¿no? Donde tengo electroválvulas, cilindros de simple efecto, de doble efecto, y también tengo una parte electroneumática y también tengo un PLC. Entonces, yo con este PLC puedo programar y cablear y realizar el circuito de un automatismo. O sea que acá tengo una solución completa como la que mostraba Martín y un poco también la diferencia sería que en el que mostraba Martín el PLC lo cableás como con una bornera industrial y acá tenés ficha banana,
que realmente a veces para el trabajo en clase ayudan un montón, porque es más rápido y sobre todo las borneras, incluso las que son de muy buena calidad, ¿no? No puedo nombrar otras marcas, o sea, no podemos nombrar marcas industriales, pero digo, las borneras industriales, aunque sean de muy buena calidad, no son para poner y sacar cable cada 5 minutos, ¿no? Para eso la ficha banana de 4 milímetros es la ideal, incluso se pueden hacer nodos, es muy interesante cómo se puede hacer de manera muy dinámica un ejercicio con PLC, ¿no? Después también, muy interesante esto, acá tengo la suerte que en Buenos Aires, en la Universidad, la UADE, hemos comercializado uno y ahora estoy haciendo un trabajo con eso. Tenemos un tablero que tiene que ver con electrohidráulica, digamos, ¿no? O sea, cómo yo puedo aprender a programar PLC y aplicarlo en un contexto electrohidráulico. Es decir, que acá no trabajamos con válvulas neumáticas, pero trabajamos con válvulas y actuadores hidráulicos. Con lo cual, vuelvo a lo mismo. Quizás la programación del PLC no cambie demasiado, pero sí lo que cambia es el entorno mecánico que voy a utilizar, ¿no? Otro tipo de válvulas, bueno, obviamente es otro fluido, entonces tengo que tener otras consideraciones físicas, porque lo interesante es que, digamos, el PLC nos sirve para controlar algo. Y entonces, bueno, ese algo acá sería electrohidráulico. Después también acá mostrarles este que es un manipulador. Este manipulador, digamos, está buenísimo porque nos permite tomar piezas y desplazarla, ¿no? Y este manipulador es de 3 ejes, es X, Y, Z. Este diseño está hecho acá en Argentina. La verdad que yo lo vi funcionar, está buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una muy excelente excusa para enseñar a programar un PLC. ¿Por qué? Porque tengo actuadores, porque tengo sensores. Entonces, ese programa que yo creo va a terminar haciendo que esto funcione correctamente o no. Y otro aspecto muy importante de lo que señalaba Martín antes cuando comentaba, es que, digamos, la automatización con PLC es automatización flexible. Vale decir que nosotros con el mismo cableado podríamos cambiar ese programa y modificar lo que ese sistema va a hacer. Eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Digo, o sea, justamente con el PLC lo que tenemos es un dispositivo programable. Entonces podemos cambiar eso sin mucho más problema. En cuanto a los PLC que nosotros colocamos en los dispositivos programables, o sea, perdón, en los sistemas mecánicos que tenemos, como estos que vemos, por lo general son Delta, pero nosotros también podemos hacer aplicaciones customizando a otras familias de PLC, como Siemens, como Schneider, etcétera, ¿no? Es decir, porque lo interesante que tiene Micro a nivel región, ¿no? Es que nosotros somos fabricantes de equipamiento. En realidad, somos proveedores de soluciones industriales y tenemos un área de negocio que es la didáctica. Entonces, si alguna universidad nos dice, mira, nosotros necesitamos trabajar con otro PLC porque realmente lo que nos demanda la industria en nuestra zona, eh, digamos, sin problema, se puede poner otro PLC. Ahí van escribiendo en el chat, después si quieren al final respondemos todas las preguntas para sacar todas las dudas. Fíjense este tipo de maletines que son, digamos, una solución distinta. Tenemos este maletín, por ejemplo, que tiene para hacer conexión con borneras industriales. Después este otro maletín, ¿no? Literal, es un maletín, muy práctico para cambiar de aula. Y este que ya es un gabinete, que incluso con esta ficha, nosotros acá en Argentina llamamos ficha banana, se puede conectar a un tablero didáctico de electroneumático. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto, digamos, no? Que de diferentes formas podemos, digamos, abordar la misma problemática. ¿Por qué? Porque quizás a veces en los primeros años o cuando estoy simplemente abocándome a la parte de la programación, es muy útil, digamos, tener un tablero que tenga esto, que son fichas banana. Pero si yo después quiero hacer una práctica adicional con alumnos que ya están por egresar, está bueno que trabajen con borneras porque realmente va a ser lo que vamos a encontrar en un tablero industrial, ¿no? Entonces, nosotros podemos aportarles en todas las soluciones. Eh, Avanzo acá también la misma situación, una excusa para explicar PLC, aplicándolo a un banco de procesos industriales. Cuando en la industria hablamos de procesos, hablamos básicamente que vas a controlar un fluido, líquido, gas. En el caso didáctico, en el caso educativo, generalmente lo que se hace es controlar un líquido, por eso va a haber una bomba, por eso va a haber controles de nivel, va a haber tanques, puede haber un flujómetro para controlar, digamos, la cantidad de flujo. Podríamos también agregar un control de temperatura, es decir, nosotros
montamos una solución de control de proceso con una bomba, con líquido y con todos los accesorios para también poder programar el PLC y si es necesario también incorporarle una pantalla. Entonces acá ya no estás trabajando con una solución mecánica como puede ser mover un cilindro o un actuador lineal neumático o hidráulico, sino que estás trabajando con el control de este Mm. fluido, digamos, ¿no? Depende lo que nosotros queramos controlar, va a ser la cantidad de componentes que le podemos agregar. Estas soluciones, como las diseñamos nosotros en la región, las podemos customizar. Tenemos soluciones que ya son como un paquete cerrado, por eso esto tiene acá un número, porque si ustedes dicen, no sé, Pablo, quiero saber cuánto vale esto, nosotros lo podemos cotizar, pero si quisiéramos modificarlo y agregarle algo más que ustedes necesiten, tranquilamente se puede diseñar y se puede cotizar, ¿sí? En toda la región. Veo que hay gente conectada de Chile, de Perú, de Colombia, por supuesto, de Argentina, de Paraguay, están los colegas de un distribuidor, de Uruguay. Entonces, donde ustedes necesiten, nosotros los podemos acompañar. Esta solución, que sería como un desarrollo, digamos, como más completo, o sea, o el más desarrollado, tiene que ver ya con el concepto de México también. Muchas gracias, Uriel Romero. No estoy viendo acá la cantidad, o sea, realmente ahora ya estoy con otra pantalla. Así que por eso digo, ¿no? Hasta México. De hecho, hemos estado en varias capacitaciones trabajando con colegas de México que fue un verdadero placer. Fíjense acá, esta solución ya entra en lo que es la temática de Industria 4.0. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que ver con la programación de PLCs, sino que tiene que ver con la comunicación industrial de esos PLC. Es decir, cuando vos programás un PLC, bueno, programaste un PLC, pero ¿qué pasa si yo también programo un brazo robótico? Programé un brazo robótico. Ahora, ¿qué pasa si quiero que ese brazo robótico y ese PLC trabajen en un proceso en común? Se tienen que comunicar entre sí. Y para eso, este tipo de soluciones, que las tenemos comercializadas en Chile ya, lo que aportan es la enseñanza o el aprendizaje de lo que son los buses de campos, los fieldbus, ¿no? Los diferentes buses de campos que hay, ¿no? Puedo nombrarle algunos: Ethernet IP, Profibus, Profinet, DeviceNet, Modbus, Modbus TCP. Hay un montón de protocolos. Entonces, yo lo que aprendo acá es no solamente a programar el PLC o a programar el brazo robótico, sino a hermanar todo eso en un sistema de comunicaciones. Digamos, todavía este año no hemos dado ninguna charla de Industria 4.0. Ayer estábamos con los chicos pensando en un cronograma, así que ya va a llegar alguna. Pero el eje central de la parte técnica de la industria 4.0 aplicada en la industria realmente tiene que ver con la comunicación de datos, ¿no? O sea, y aprovechar esos datos para optimizar los sistemas productivos. Este tipo de sistemas tienen básicamente la simulación de un sistema productivo y entonces podés trabajar con diferentes actuadores neumáticos, diferentes PLC que van a estar comunicados, un brazo robótico, es decir, es una solución integral que compite con las primeras marcas del mundo, ¿no? Los que tenemos la suerte de haber conocido también otros competidores, otras marcas. La verdad que este equipo no tiene nada que envidiarle y la verdad que Micro tiene un departamento muy fuerte de capacitación, del cual nosotros tenemos la suerte de formar parte y comercialmente estamos mucho mejor preparados que la competencia en este momento. Así que bueno, a disposición también para que nos pidan información sobre este tipo de equipos, ¿sí? Yo voy a avanzar un poquito más y ahora, bueno, un poco la idea también del curso era mostrarles cómo también tenemos herramientas didácticas para trabajar no con el equipo físico, sino con un simulador de software. Antes de meternos en el simulador, que tengo que hacer acá un cambio de pantalla, lo voy a ir haciendo mientras vamos hablando, contarles que la simulación, digamos, no es un proceso inventado de los que damos cursos, sino que la simulación es un proceso de la industria, porque difícilmente vos lleves a la industria una solución que no tenga, digamos, una simulación previa, porque sería muy costoso poder llevar una solución a la industria sin pasar por un proceso de simulación. Imagínense en un centro de mecanizado de varios ejes. Si yo no simulo la pieza antes de ponerla al centro de mecanizado, corro el riesgo de chocar la herramienta contra la pieza, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, yo siempre voy a simular. Primero simulo y después lo llevo a la realidad. ¿Existen software en el mercado? No, no puedo nombrar marcas, pero para simular condiciones mecánicas, cuánto tiempo dura un conector sometido a presión. Entonces, la simulación es un proceso que utilizamos en la industria. Y en este caso, nosotros comercializamos este software que es el AutomGEM. Ahí se los voy a compartir.
Denme un segundito que tengo mucha pantalla abierta y ahí les voy a hacer un mini curso de PLC rápido, usando este software que nosotros comercializamos. Creo que ahí se está viendo, sí, ¿no? Ahí, bien, joya, Sí, señor. espectacular. Bueno, muchas gracias, chicos. Así que bueno, me meto con el software. A ver, este software es el AutomGen, ¿sí? Es parte de una empresa francesa que desarrolla este software. Entonces acá lo que vemos que en el software nosotros podemos simular, tal cual como explicaban mis colegas antes, la simulación del módulo de PLC, poderle conectar entradas, que es lo que está en la parte inferior, y poderle conectar salidas, que es lo que está en la parte superior. Acá yo, para no demorar mucho tiempo, les cuento en general, después con los chicos también estamos, los chicos y las chicas también, porque también está Ley con nosotros, estamos generando una suerte de videos que vamos a empezar a subir a YouTube, como para poder ir explicando cómo hacer esto con el software, ¿no? Es muy sencillo, igual, la verdad que es muy intuitivo, muy fácil y es muy cómoda la interfaz gráfica también. Entonces, fíjense, ¿cuál es la idea? Como les comentaba Martín antes, un programa de PLC, los PLC hoy tienen diferentes formas de programarse. La verdad es que si yo programo en texto estructurado, si sé programar en C, un PLC de alta gama también lo voy a poder programar. Si sé electrónica y conozco sobre puertas lógicas, también lo voy a poder programar así. Pero la esencia de la programación del PLC se hace básicamente en ladder. E incluso cuando hago programas complejos, yo voy a tener quizás un programa principal, un main, ¿no? En ladder, y desde ahí voy a llamar a diferentes bloques que van a llamar quizás a otras formas de editar el programa, que a veces para ciertas cuestiones lógicas o de comunicación de datos puede ser más cómodo editarlas de otra manera. Cuando trabajo con un PLC de alta gama, digamos que ya tiene un nivel de complejidad, como puede ser el caso de estos Delta que estaba compartiendo Martín, ¿no? Porque, digamos, cuando te referís a un PLC de alta gama, ¿a qué me refiero? Me refiero a un PLC que tiene una capacidad de procesamiento avanzada, ¿sí? Cuando digo capacidad de procesamiento avanzada es que puedo manejar rutinas, subrutinas, que tengo diferentes formas de editar y sobre todo que puedo expandir la cantidad de entradas y salidas a un volumen alto, ¿no? Es decir, cuando nosotros trabajamos con un relé inteligente, como puede ser el logo de Siemens, por ejemplo, ¿no? Que también nosotros lo tenemos en algunos equipos, yo más de 32 entradas salidas no puedo conectar. Sin embargo, con un PLC de gama ya de procesamiento grande de información, puedo superar las 200 entradas tranquilamente, digamos, ¿no? Y las 200 salidas. Puedo llegar hasta 512 entradas salidas. Entonces digo, ¿qué pasa? A ese volumen de datos yo necesito más herramientas para poder procesarlo. Cada pedacito de programa, cada parte del programa, que incluso puede tener diferentes editores, se llaman POU. Y es esto que ustedes ven acá. Por eso cuando armé estas simulaciones le puse POU. POU es Program Organization Unit, es una unidad de organización de programa. Y un programa podría tener diferentes POU, ¿sí? En este caso, sencillo, simplemente para mostrarles que el ladder, porque entiendo que quizás algunos es la primera vez que ven o se empiezan a meter en el mundo de la programación del PLC, nosotros en el transcurso del mes de mayo vamos a anunciar cursos online que los pueden hacer de cualquier lugar del planeta en español por el momento. Y también vamos a hacer cursos presenciales acá en Argentina y estamos viendo de empezar a desarrollarlo en el resto de los países de la región. Entonces, estén atentos. Si están suscritos a nuestras novedades, seguramente les va a llegar la info de cuándo hacemos los cursos, los costos, etcétera. Entonces, un programa en ladder, ¿no? Un programa en ladder. ¿Qué tiene? Una barra izquierda que representa un positivo, una barra derecha que representa un negativo. Entonces, si yo tengo un positivo y un negativo, lo que tengo es una diferencia potencial, es decir, tengo un voltaje. Si en ese voltaje yo coloco un consumo, que es el caso de esto que representa las salidas, lo que voy a tener es circulación de corriente, digamos, ¿no? Entonces, siempre mediante la circulación de corriente puedo hacer andar estos programas. Fíjense acá, entonces, yo tengo una entrada que es la entrada 0, linkeada a la salida Q0. Y si yo la activo en el software de simulación, lo que vemos es que se activa, ¿sí? Esto es para entender cómo es la lógica del ladder, que básicamente es un circuito eléctrico. Acá tengo la entrada 1. A partir de ahí yo empiezo a pensar en la lógica del ladder como la lógica de un circuito eléctrico. O sea, si puedo entender una lógica eléctrica, puedo entender cómo funciona un programa en ladder.
Acá preparé algunos archivos, así que los voy a ir abriendo para mostrarles, ¿no? De creciente complejidad, digamos. En este segundo, ahí denme un segundo que se cargue. Acá también, bueno, la misma solución. En el caso del software tenemos que crear dos archivos, uno donde dibujamos el hardware y el otro donde generamos el programa que vamos a hacer correr, ¿sí? Ahí les voy a mostrar las dos pantallas. Esto hay que acomodarlo. Bueno, para todos los que programan PLC o los que van a programar PLC, tengan mucha paciencia que siempre su computadora se va a llenar de pantallas distintas que hay que saber acomodar para poder ver lo que estoy haciendo. Y más complejo el PLC, más se va a dar. Acá lo que vemos es, lo que realizamos es el típico circuito de un enclavamiento, lo que aprendemos en la electromecánica, pero acá hay un concepto muy importante que retomo lo que antes explicaba Martín cuando mostraba el software, ¿no? Yo en el PLC tengo entradas. En este caso uso la entrada I0 e I1. Esta es la entrada 0, esta es la entrada 1. Y tengo también una salida, que es la salida Q0, ¿sí? Entonces, esta retención, esta memorización, yo lo hago con bits de memoria interno, con marcas internas del PLC. Es decir, no utilizo una salida del PLC para hacer este enclavamiento, utilizo una memoria, que en este caso yo la numeré a partir del número 100. Entonces, ¿qué es esta memoria? Es memoria RAM. Es vale decir, vos en la memoria RAM del PLC etiquetás que la memoria 100 la vas a usar para hacer esto. ¿Qué pasaría si en el medio de que esto está funcionando se me apaga el PLC, se corta la fuente de alimentación? Esos datos se borrarían porque están en memoria RAM, ¿sí? Hay sistemas que los pueden retener y hay sistemas que no, pero hay que entender que eso está en memoria RAM. ¿Qué no sería memoria RAM? El programa del PLC. Es decir, el PLC siempre solamente va a tener un único programa cargado, ¿sí? Y en este caso estaría dentro de la memoria ROM, que obviamente la memoria RAM, la memoria ROM, son como las dos grandes familias, después hay diferentes tipos constructivos, ¿no? Memorias tipo flash, memorias tipo E cuadrado PROM, etcétera, pero en definitiva la idea es que yo le cargo un programa al PLC, por más que lo desenergice, queda guardado ahí. En cambio, estos datos que yo estoy usando en procesamiento, si el PLC se reiniciara por un fallo en la fuente, puede ser que los pierda, ¿sí? En este caso, el circuito es un circuito eléctrico muy básico. El I1 es el pulsador de marcha. Entonces, si yo le doy al pulsador de marcha, ahí queda encendida esa salida. Y si yo libero el pulsador de marcha, esa salida queda encendida porque queda retenida por este contacto que nosotros ponemos en paralelo con la marcha. En el PLC se puede hacer así. Después en el PLC también hay soluciones con bobinas set reset. Digamos, eso también son todas cosas que desarrollamos cuando damos los cursos, pero esta es una forma muy eléctrica de lograrlo. Entonces, ahora qué está sucediendo, mientras esta marca interna que se dibuja como una salida, digamos, está energizada, todas las que responden a ella, es decir, es la misma zona de memoria, lo que estaría muy mal pensar que puede ser, ¿no? Si no lo vieron nunca, es pensar que adentro del PLC hay bobinas, hay contactos y como que se autocablea un circuito de relés. Eso no pasa, ¿no? Es todo en memoria, ¿sí? Mientras esta memoria siga teniendo información, o sea, siga estando activa, que está en color amarillo, esta salida va a estar activa. ¿Cómo la desactivo? Pensando eléctricamente y cero lo dibujé como un contacto cerrado, entonces si yo corto la corriente, se va a apagar. ¿Ok? Entonces sería la forma de memorizar un contacto. Vuelvo a lo mismo, fíjense lo útil que es el simulador, porque con esto yo estoy compartiendo con ustedes mi pantalla, tenemos 60 y pico de personas conectadas por toda Latinoamérica y puedo explicar como si tuviéramos que ir luego al PLC y cargar el programa, ¿no? Eso es interesante desde ese punto de vista. Voy a parar la simulación, les doy otro ejemplo, nos vamos a extender unos minutitos más, creo que estuvo muy bueno todo lo que explicaron los chicos y lo que le estamos agregando. Igualmente después el webinar queda grabado y nosotros lo subimos a YouTube. Acá también para explicar otras de las cuestiones que podemos simular, ¿sí? Así después les puedo explicar un ejemplito más y podemos hacer un tiempito de preguntas y de charla. Obviamente que un poco también para mostrarles el concepto lo dejé así porque fíjense que yo de la parte del cableado del PLC no estaría cambiando nada, lo que voy cambiando es el programa. Y acá lo que agregamos en el programa, obviamente se puede hacer más complejo,
lo simplificamos para poderlo mostrar, es que podemos poner un temporizador, digamos, ¿no? Entonces, ese temporizador, acá vamos a dar clic, yo puedo ponerle cuánto tiempo quiero que cuente, ¿no? Entonces acá yo tengo el temporizador cero, ¿eh? Le podría cambiar el nombre, lo voy a dejar así, y yo quiero que cuente una cantidad de segundos, supónganse, vamos a poner 5 segundos. Como está expresado en milisegundos, pongo 5000, ¿sí? El temporizador, en este esquemita que tiene en color bastante llamativo, este violeta que tiene acá, nos va a mostrar el tiempo seteado y el elapsed time, que es el tiempo que va corriendo hasta que alcanza su tiempo máximo y actúa, ¿no? En este caso acá está la bobina del temporizador, que va a contar estos 5000 milisegundos, perdón, y que cuando llegue a esos 5000 milisegundos va a ser su acción, que es que este contacto que está acá se abra. Entonces, este circuito es igual al anterior, con la única diferencia que la salida a los 5 segundos se apagaría automáticamente. Y vuelvo a lo mismo, muy bien lo explicaban los chicos antes, ¿no? Cuando Ley mostraba también cómo fue evolucionando esto. En la lógica cableada, si vos me das un relé y un temporizador y un par de pulsadores, yo este circuito lo puedo armar, ¿sí? Acá la diferencia es que yo no cableo todo eso, simplemente cableo dos entradas y una salida al PLC, ¿ok? Entonces, por eso simplifica. Si el PLC más chiquito que podríamos manejar, como un relé inteligente, supónganse, yo le podría programar hasta 255 temporizadores, por ejemplo. Imagínense 255 temporizadores metidos en un tablero eléctrico, todos cableados, mucha más probabilidad de fallo, con que falle uno solo, ya me fallaría el automatismo. Sin embargo, acá yo puedo integrar un montón de herramientas y entonces lo puedo simplificar. Entonces, fíjense cómo acá el mismo circuito de antes me quedó así con el temporizador. Y nada, podría seguir agregando temporizadores, contadores. Esa es un poco la idea. Les voy a mostrar un ejemplo más para terminar que armé, que estuve un rato pensando, a ver, digo, ¿cómo puedo en un solo ejemplo mostrarle más cosas de las que hacemos nosotros que tienen que ver con la automatización industrial y sobre todo con una fuerte impronta de solución de problemas mecánicos, ¿no? Fíjense lo que tenemos acá. Tenemos el PLC. Lo que cambié ahora es que agregué dos sensores. Acá estoy simulando que este cilindro de doble efecto, ¿sí? Tiene dos sensores magnéticos, el S1 y el S2. Por eso acá en la entrada 3 conecté los dos sensores, el S1 en la 3 y el S2 en la 4. Y en la salida, en lugar de poner la misma indicador luminoso, lamparita que puse en los ejemplos anteriores más básicos, conecté ya el solenoide de esta electroválvula, ¿sí? Entonces, a esta electroválvula, quizás lo saben, quizás no, esta es una válvula 5.2 monoestable, es una electroválvula, porque lo acciono con un pulso eléctrico, y es 5.2 porque tiene 5 vías, ¿no? Una vía, 2, 3, 4 y 5, y dos posiciones. Esta es su posición de reposo, y vuelve a esta posición de reposo por el resorte, por eso es monoestable. Después acá tienen las válvulas reguladoras de caudal de un único sentido, que lo que me permiten es controlar la velocidad del actuador para que se desplace de un punto de la carrera al otro. Y, o sea, este simulador integra la parte mecánica de la neumática, ¿no? Por eso les armé este ejemplo como para poderles mostrar. Ahora voy a hacer el esfuerzo vamos a tratar de ver, para que puedan verlo todo en pantalla. ¿No? Voy a sacar esto, total, ahora no voy a editar nada. Denme un segundo y lo tenemos. Ahí está. A ver si lo podemos correr un poquito. Ahí está. No quiero que se cambie nada para no perder tiempo. Entonces ahí vamos a ir tratando de ver un poco todo esto. ¿Sí? Bien. Voy a achicar un poco este de acá y ahí les voy a mostrar ahora, a ver que llegue hasta mostrar el cilindro, que es lo que queremos que se muestre, ¿no? Vamos a hacerle un poquito de zoom menos. ¿Sí? Ahí creo que se llega a ver exactamente todo. ¿Qué vamos a ver ahora? Que el cilindro responde, ¿no? al automatismo que estamos haciendo.
¿Sí? Ahí fíjense cómo el cilindro va a llegar al final. Cuando sea detectado por el final, esta entrada que es la I4 va a abrir el circuito, va a hacer que retorne. Y como le di la misma condición de inicio que hicimos en el primer ejemplo, el segundo ejemplo, perdón, que es el de la, digamos, el de tener la marcha presente, nosotros al haber dado marcha, dejamos enclavada con esta memoria 100. Fíjense que lo que hice fue ir editando el mismo programa, ¿no? Entonces, mientras esta marca interna esté puesta, entonces el sensor simplemente I3 cuando retorna, ven que ahora está retornando, cuando I3 vuelve a activar, tiene un pulso otra vez ¿para qué? Para enclavarse con esta memoria 110 y esta memoria 110 es la que le da el pulso a la bobina. ¿Cuál es la diferencia? Si yo uso una válvula biestable, si uso una válvula monestable, bueno, justamente esto de tener que trabajar con retenciones. Entonces, fíjense acá cómo está funcionando el circuito tal cual como si la armásemos en el tablero. Entonces, un poco para cerrar esta idea, así también ahora vuelvo a la presentación para mostrarles un slide más. Un poco lo interesante acá es que nosotros con las herramientas de simulación, o sea, esto yo voy armando los ejemplos, puedo aprender a programar PLC y puedo enseñar a programar PLC. Y también digo, obviamente, optimizando los recursos en el aula en el caso de que sean profesores. ¿Por qué? Porque seguramente en el aula yo tenga uno, dos tableros, algunos más, pero siempre tenga mucha más cantidad de alumnos. Entonces, obviamente, también optimizando la inversión con algunos tableros y unas cuantas licencias de este software, yo puedo trabajar con varios alumnos simulando y después, realmente, si nosotros tuviéramos que ahora hacer el circuito, este circuito en el PLC, sería exactamente lo mismo. Sería traducir este dibujo al software del PLC, ya sea en el caso del Delta, ya sea en el caso de otro PLC, otra marca, sería exactamente igual, ¿sí? Entonces, ahora vuelvo a la presentación. Espero que les haya gustado el software. A nosotros cada vez le vamos encontrando un poco más la mano al software. Está muy bueno, digamos. A veces hay que tener la paciencia también de dedicarse, pero una vez que uno lo conoce, se puede manejar bastante fácil. Les voy a compartir acá hay Norberto. Creo saber quién es ese Norberto que me está poniendo el dedito arriba. Muchas gracias, Norberto. Voy acá a mostrarles esta última pantalla. Ahí me confirman si se está viendo, creo que sí. Eh, Acá Oh, para cerrar, digamos, ¿no? Y esto para que ustedes entiendan un montón de cosas, ¿sí? Cuando yo uso software de programación y simulación, tengo acá el ISP Soft, el WPL Soft, el COM-GR. Estos softwares son para programar. El COM-GR es el programa que nos permite comunicarnos con el PLC y con las pantallas. Entonces, tengo que descargar toda esa solución. Obviamente que ese soft, el que vemos acá, nos sirve para los PLC de la firma Delta. Cuando seguimos la firma Delta, Delta es una marca que ha crecido muchísimo en los últimos años. Tenemos PLC, tenemos driver para motores, tenemos pantalla, proveen las fuentes de alimentación, realmente es una super marca, pero a lo que vamos que, desde el punto de vista didáctico, cualquier marca de PLC que usen, medianamente van a tener lo mismo, ¿no? Un software que va a integrar, que en muchos casos son como suite de programación, digamos, ¿no? El mismo software te sirve un poco para programar todo, como puede ser el caso del TIA Portal en Siemens, por ejemplo, ¿no? Que para los que programamos PLC, digamos, siempre son herramientas muy bienvenidas. Un último slide de mi parte, así le dejo el cierre a Ley para que lo podamos ver acá. También entender esto y simplemente es una idea. Nosotros podemos programar el PLC en ladder, ¿sí? Que es lo que les mostramos. También se puede programar esto, que no está esto estructurado, sí que es un lenguaje, se llama IL, ¿no? Instruction List, o sea, es una lista de instrucciones que me permite hacer el programa. Esto se hereda de los primeros PLC. Piensen que los primeros PLC, estamos hablando de el año más o menos los 70, 70 y pico, y que cuando los primeros PLC llegan a la industria, no había ni de casualidad una computadora fácil para ponerle al lado. Entonces, los primeros PLC, por lo menos con los primeros que yo empecé a estudiar, digamos, soy una persona bastante grande ya, teníamos un controlador que tenía estas mismas instrucciones, una teclita para cada instrucción,
y vos te conectabas al PLC e ibas escribiendo el programa así. Era súper tedioso, ¿no? Hoy por hoy, con la suerte de tener una notebook cerca, voy, bajo el programa, conecto la notebook en el medio de la máquina, en el medio de la industria, y lo puedo resolver mucho mejor. Pero esto sigue estando presente porque muchos programadores lo pueden seguir entendiendo. O sea, es muy sencillo. Pero después, esto también lo vamos a mostrar en un próximo webinar, al cual le podríamos dedicar un webinar completo, que es programar en esto, que es, digamos, una forma que tiene que ver más con un pensamiento secuencial del automatismo, que es lo que se conoce como GraphSet, ¿sí? Todos los PLC de gama alta, como pueden ser los que usamos hoy, los Delta, se pueden programar en GraphSet, donde yo lo que tengo en cuenta es la secuencia del automatismo. Entonces, también se pueden programar así. ¿A qué vamos con esto? Que el PLC nunca sabe si vos le conectaste un sensor, si le conectaste una válvula, simplemente ve direcciones de memoria que se activan, se desactivan, y yo puedo editar el programa por lo general de diferentes maneras, ¿no? Más, digamos, más capacidad de procesamiento tenga el PLC, más diferentes formas de editar el programa voy a tener. Voy a ver acá. Uriel desde México nos saluda. Muchas gracias, Uriel, por haber participado desde México. David se tuvo que retirar, no pasa nada. Bueno, perfecto. Entonces, ahí, si no hay más preguntas, si quieren hacer alguna pregunta, Ley, te pasamos a vos si querés compartir vos para dar el cierre. Muchísimas gracias por estar. Claro que sí. Muchas gracias, Sí, Alejandro. como bien dijo Pablo, en serio, muchísimas gracias a todos por participar. El trabajo de este tipo de eventos es para poderles entregar a ustedes la mejor información respecto a los temas que se van programando. Esperamos que realmente les haya sido de mucha utilidad toda esta información y pues nuevamente acá les compartimos todos nuestros datos. Recuerden que pueden acceder a través de los QR a nuestras líneas telefónicas para que nos puedan contactar. Ahí está con mi compañero Pablo, el jefe de capacitación de Buenos Aires. También nos están apoyando también desde Chile, Eduardo Palma, el jefe del departamento de didáctica, el ingeniero Martín, que ya vieron también ahí en la presentación, nos hizo bastante suma en la información que nos ofreció, el jefe de capacitación del CTS Córdoba y de mi parte desde Colombia, Lady Mora. Nuestro interés es realmente siempre entregarles la mejor información y esperamos que esto no haya sido la excepción. Sabemos que es información que nos sirve a todos. Bueno, Muchísimas gracias muchísimas a gracias a todos. todos. Bueno, muchas gracias a todos. Antes de terminar, les comparto nuevamente por el chat la encuesta de satisfacción, una herramienta sumamente útil para nosotros para poder medirnos cómo venimos y poder recibir sugerencias de nuevas temáticas. Así que les agradecemos si pueden tomar unos minutitos para responder. De mi Sí. parte, nada más, agradecerles por haber estado del otro lado, por escucharnos y esperamos que les haya resultado de interés. Muy bien, muchas gracias. Acá, mientras vamos cerrando, veo el chat. Nos pregunta un colega, Héctor Martínez, si el software de simulación es de pago. La respuesta es sí, pero podés acceder a una demo por 30 días. Así que ahí tenían nuestros celulares. También yo le escribí el mío en el chat. Chicos, si quieren escribir sus celulares en el chat, Ley, Martín, que quizás ayuda también. A Sí, cualquiera sí. de nosotros nos contactan y les podemos hacer llegar. eh, digamos, el chat. Norberto dice, muy buena la info, espero que mi industria pueda incorporarlo pronto, Dios quiera. Bueno, Federico, buenísimo, nos conocimos hace poco, muchas gracias. Así que buenísimo, buenísimo. Bien, Ahí les gracias compartimos también. Luciano, Entonces, nuestros teléfonos. Muchísimas gracias a todos. Que tengan excelente día. muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias, colegas. Gracias, Ludmila. Gracias a todos.
Con el profesor Pablo aprendí Logo. Bueno, muchas Bueno, gracias. gracias. Buenísimo. Voy a dejar de grabar mientras se van desconectando, así después les compartimos la grabación. Gracias, Leonardo.